Durante las grabaciones de la legendaria película Godzilla en los estudios Toho, ocurrió un incidente que en su momento pasó como una simple anécdota. Haruo Nakajima, actor encargado de interpretar a Godzilla, sufrió un contratiempo debido a un pequeño accidente automovilístico y no pudo llegar al estudio ese día. Sin embargo, las grabaciones se realizaron con total normalidad. El sujeto era algo raro. Vino, trabajó con todos durante aproximadamente una hora y luego simplemente desapareció. No se quitó la máscara por nada, ni siquiera durante los descansos. No hablaba, no congeniaba con nadie. Pensamos que era estrés del primer día. Se quedaba por ratos parado, mirándonos. Cuando se fue, se llevó el traje. Todos nos sorprendimos cuando Nakajima llegó, porque creíamos que había sido él todo el tiempo. Resultó no ser así. Todo transcurrió con normalidad hasta poco después del día del estreno. En medio de la euforia y el éxito de la película, Noriko, una pequeña niña de tan solo 8 años, regresaba de la escuela cuando algo dentro de un callejón llamó su atención. La niña se encaminó hacia el lugar. Minutos después, no volvió a aparecer en las cámaras, ni tampoco en la vida cotidiana. Fue el primero de una oleada de secuestros de niños que aterrorizaría a Japón durante la segunda mitad de la década de los 50. Ella era una niña muy alegre. Nunca imaginamos que algo así pudiera pasar. Iba a la escuela, jugaba, se divertía como los otros niños. Recientemente se había obsesionado con la película de Godzilla. Ella se ponía del lado del monstruo y decía que él sufría. Era, sin duda, una niña muy buena. En un inicio, el caso fue considerado un evento extraordinario dentro de la rigurosa sociedad japonesa, una sociedad que no mucho tiempo atrás había sido castigada cruelmente por el peso de una guerra y 2 bombas nucleares. Sin embargo, no pasaron ni 2 semanas cuando 2 hermanos, de 6 y 5 años, desaparecieron misteriosamente al otro extremo de la ciudad de Tokio. Las circunstancias fueron extrañas. La madre relató que los dejó un momento dentro del automóvil mientras entraba a una tienda. A su regreso, ya no estaban. Fue entonces cuando un tercero, que se encontraba cerca del lugar, declaró que los niños simplemente bajaron del auto y se dirigieron hacia un parque cercano, donde se realizaba una fiesta infantil. En ese lugar había adultos vestidos como personajes clásicos de animación para entretener a los niños. Pero había uno particularmente inquietante. Un sujeto vestido de Godzilla. Colores apagados. Rasgos toscos. Una apariencia que no encajaba en absoluto con la temática de la fiesta. En un descuido, el sujeto con el traje de Godzilla desapareció, y los niños también. Después de estos sucesos, no tardó mucho en crecer la paranoia dentro de la opinión pública. Era de esperar, después de todo, habían desaparecido 3 niños en menos de un mes. Y la investigación solo tenía un posible sospechoso, el sujeto con el traje de Godzilla. Esta hipótesis no surgió únicamente por lo que el testigo de la desaparición de los hermanos había contado, sino también porque la primera niña en desaparecer era una fanática de Godzilla. La idea principal era que, fuera quien fuera el que estuviese dentro del disfraz, atraía a los niños y luego los secuestraba. Aún así, había muchas preguntas sin responder, preguntas que se incrementarían tras lo sucedido un mes después de la desaparición de los hermanos. En el centro de Tokio, en un barrio de personas de clase media alta, un incendio aterrorizó a profesores y niños de un kinder privado. Los bomberos no tardaron en acudir y, al finalizar, se registró un saldo de una profesora muerta y 3 niños desaparecidos. Pero antes de siquiera pensar en los niños, el caso de la docente fue alarmante, ya que no había muerto por efectos del fuego, sino por algo mucho más inquietante. La habían estrangulado. La noticia corrió por todos los medios, ya que, pese a la relativamente baja tasa de víctimas, las circunstancias eran lo que había aterrorizado a todo el público. Esta vez no hubo evidencia. Ni uno de los profesores ni los niños vio algo sospechoso. Al reconstruir la escena, se descubrió que la maestra estaba en el servicio higiénico cuando todo ocurrió, un servicio en el que también se hallaban los otros 3 niños. La hipótesis era evidente, alguien había ocasionado el incendio con el objetivo de secuestrar niños, y al encontrarse con la profesora no tuvo otro remedio que atacar. Durante el inicio de las investigaciones no se habían encontrado pistas ni huellas que ayudaran a encontrar al culpable, hasta que uno de los perros rastreadores halló algo dentro de los escombros, una pequeña cámara.
Muy probablemente de uno de los niños, con una fotografía que confirmaría las sospechas de todos los responsables de la investigación. Un sujeto vestido con un traje de Godzilla en medio del pasillo. ¿Pero quién era este hombre? ¿Cuáles eran sus motivaciones? Y lo más importante, ¿por qué el traje? No pasó mucho tiempo hasta que las investigaciones comenzaron a tomar forma. El traje se veía de muy buena calidad y era muy parecido al de la película que recientemente se había estrenado. Fue así como todo volvió a donde empezó, los estudios Toho. Al avanzar con la investigación, se descubrió el incidente inicial y la desaparición del primer traje. Se hicieron preguntas a los trabajadores y también se buscaron registros de exempleados, hasta que llegaron a él. Noichi Takamura. Noichi había sido piloto de la Fuerza Aérea del Imperio japonés. Su mujer murió tras dar a luz a su segundo hijo. Se mostraba como un padre amoroso, y es por eso que su vida tras la guerra fue tan errática, ya que sus 2 hijos murieron en Nagasaki tras los eventos de la bomba. Desde ahí se volvió alguien huraño y pasó de un trabajo a otro durante un tiempo, hasta acabar como conserje en los estudios Toho. Un día después del robo del disfraz, Noichi presentó su carta de renuncia y no volvieron a saber de él. Era evidente, era el principal sospechoso. Su fotografía no tardó en estar en cada esquina de Tokio, y se ofreció una buena recompensa por información al respecto. Información que no tardaría en llegar de la mano de un campesino en una zona rural. Hola, llamaba para dar información sobre los niños desaparecidos. Miren, tengo una pequeña cabaña en el bosque, está bastante alejada, está prácticamente abandonada. Es más un cobertizo donde guardaba cosas viejas. Hace tiempo que ni yo ni nadie de mi familia iba hacia ese lugar, pero hoy fui y los vi. Están los niños aquí. Están los 6 niños y hay algunos más aparte de los desaparecidos. Son algo de 12 cuerpos los que veo, el olor es horrible. Les voy a mandar de dirección, pero no hay nada de rastro de Noichi, del culpable, del sospechoso. Solo están ellos, nada más. Los niños se encontraban en pequeñas cajas, ya en estado de putrefacción. Había indicios de violencia, sin embargo, las autopsias revelaron algo curioso, todos habían muerto por envenenamiento, uno que adormecía y permitía morir de manera tranquila. No habían sufrido. Todos los golpes, moretones e incluso separaciones habían ocurrido una vez muertos. Se buscó por todos lados algún indicio de Noichi, sin embargo, solo hallaron una carta con una nota que decía, deben sufrir igual. Después de todo eso, la investigación se estancó. Noichi simplemente desapareció. Incluso llegaron a pensar que estaba muerto. Sin embargo, 10 años después de los sucesos, un niño de unos 12 años desapareció, y testigos afirmaron haber visto a un hombre vestido con un traje de Godzilla merodeando por la zona.